Cuando se trabaja con aplicaciones dentro del ámbito de Big Data, es importante tener en cuenta, desde la perspectiva de la ciencia de datos, las tareas más comunes a desarrollar y sus relaciones con NoSQL. Una de las partes que más tiempo consume en la ciencia de los datos y otras actividades de inteligencia de negocio es la preparación de datos. El primer paso es la recopilación de datos. Muchas veces tendremos que recopilar datos de múltiples tipos de sistemas, como los servidores de aplicaciones, bases de datos, archivos de laboratorio, a veces incluso hojas de cálculos de Excel. Y una vez que lo tenemos consolidados, a menudo tenemos que filtrarlos. Esto es especialmente cierto cuando nos ocupamos de grandes flujos de datos o de grandes volúmenes, tal como los registros de logs. Finalmente, el último gran paso que hay que tener en cuenta, una vez que hayamos recogido y filtrado esos datos, es de reestructurarlos. En ocasiones, esto significa que lo debemos mapear dentro de estructuras tabulares. A veces significa que se deben mapear en estructuras de documento. La salida actual de los datos reestructurados en realidad depende de la aplicación que estemos trabajando. También es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de sistemas de almacenamiento con los que podemos trabajar, tal como son los data source que hemos descrito brevemente. Adicionalmente, se puede implementar un almacenamiento intermedio. Esto podría ser un área de ensayo o staging area, o el desarrollo de un sistema que permita almacenar una pequeña cantidad de datos, para luego realizar el almacenamiento en el sistema de producción. El ambiente de producción típicamente es un clúster de gran escala con varios servidores, y estos suelen tener la mayor capacidad de almacenamiento considerable. Otro aspecto clave a considerar en el desarrollo de aplicaciones dentro del área de la ciencia de datos y áreas relacionadas es la fase de análisis. Una de las partes más importantes y fundamentales es la recuperación de los datos, la cual está sujeta a la pregunta: ¿qué tan expresivo es el lenguaje de consulta? ¿Se puede elaborar una consulta que extraiga exactamente los datos que se desean y ninguno de los datos que no se desean? Otra operación es matching. Esto se correlaciona con la forma en que se puede coincidir con patrones complejos a través de estructuras tales como documentos, matrices y listas. Finalmente tenemos la agregación, la cual es una operación común, y una de las cosas que tenemos que conocer es ¿cuáles son los operadores de agregación que son soportados en un lenguaje de consulta? Otro factor que hay que tener en cuenta cuando se piensa acerca de las tareas son los algoritmos y estructuras de datos, porque los dos van de la mano. Por ejemplo, si vamos a tratar con el Machine Learning y estadística, probablemente vamos a utilizar las tablas Data Frames y otras estructuras como estas. Si estamos más interesados en el análisis en tiempo real, probablemente vamos a estar utilizando colas y streams, tan como Kafka. Finalmente, si estamos haciendo el análisis de redes, probablemente vamos a utilizar estructuras de datos y almacenamientos de datos que estén diseñados para soportar grafos. Por todo lo anterior, necesitamos entender qué es lo que estamos tratando de hacer. Y por otro lado, asegurar la manera de cómo vamos a enmarcar y reestructurar nuestros datos. Resumiendo, estas son las principales tareas que tenemos que tener en cuenta desde la perspectiva de la ciencia de datos cuando se trabaja con NoSQL, ya que estamos recolectando, filtrando y reestructurando los datos, y esto es, por lo general, un proceso unificado. Este es el núcleo de la etapa de preprocesamiento, por lo cual nosotros necesitaremos entender la forma en que vamos a almacenar la data y las diferentes etapas que esto conlleva. Por ejemplo, si tenemos diferencias entre los data source, staging area y áreas de desarrollo y la manera en la que vamos a almacenar en producción. También tenemos que entender, una vez que los datos estén almacenados, cómo los vamos a extraer, cómo vamos a consultarlos, qué tipo de operadores soporta nuestro lenguaje de consulta, cómo vamos a consultar estructuras complejas, y si necesitaremos realizar agregaciones, qué tipo de agregaciones están disponibles en nuestro lenguaje de consulta y en nuestra base de datos NoSQL, y qué es lo que tenemos que hacer a nivel de aplicación. Y finalmente, en la etapa de análisis, realmente necesitaremos entender el tipo de análisis que vamos a hacer para así poder estructurar nuestros datos de manera apropiada. A manera de resumen, algunas actividades como el Machine Learning y las estadísticas funcionan muy bien con estructuras de datos tabulares,
mientras que otras, por ejemplo, análisis de flujo, realmente requieren de un tipo de estructura más fluida. Por lo tanto, es importante resaltar la tarea final que estamos tratando de llevar a cabo de una perspectiva de análisis, la cual nos ayudará a guiar la manera de recoger, filtrar y reestructurar los datos que vamos a utilizar para las tareas de análisis de datos.